tener cualquier entrada, podríamos tener el ángulo de viento, o el ángulo de manivela, o la posición de la corredera, y tendríamos algún resultado. Eso implica de que en el modelo que ustedes van a desarrollar, en el algoritmo que van a tener que desarrollar, van a tener que discernir cuál es la entrada, y en función de la entrada tendrán el algoritmo de salida. ¿Cierto? Esto para la posición. Así se puede mirar, así. Así. Dos. Analizamos también la vez pasada, analizamos las restricciones. Las restricciones que analizamos eran en función de qué? En función del ángulo. Del ángulo principal y el ángulo paralelo. De la asistencia. De la asistencia. ¿Qué era esto, no? Ahora tenemos la asistencia. Ese de Z del izquierdo o el otro. Pues dado uno podríamos hallar las restricciones. Bien. Analicen las restricciones para el caso de una exponencial. ¿Cómo va a ser? Porque esa sería una restricción, ¿no es cierto? Encuéntrenla. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está listo? Ya, encuéntrenla. Porque eso tendría que estar implementado en su modelo. Tiene que estar implementado en su modelo. Entonces, uno, van a ampliar a las entradas cualquiera de las tres de manera discrecional, Ya está hecho. pero también tienen que hacer un análisis de las restricciones. No, sí, eso. De lo que es. No, sí salió. Solamente diferencia por decimales. Por dos decimales, nada más. Ya está hecho. Entonces, si tenemos el ángulo de manivela, tendremos el ángulo de biela y la posición. Eso ya Si está hecho. nos da el ángulo de biela, tenemos el ángulo de manivela y la posición. Si tenemos la posición, tenemos el ángulo de biela y el ángulo de manivela. Todos ellos. Tres casos. Ya está hecho. Uno, ecuación de movimiento. Luego de la ecuación de movimiento, ¿qué sigue? Velocidad. Análisis de velocidad. ¿Qué hacemos con la velocidad? Partimos de la ecuación de movimiento. Ah, bien. ¿Qué es lo que cambia con el de la vez pasada? La ecuación de movimiento, la posición, la excentricidad. La derivada. La excentricidad es constante. No, porque es un dato. Temporal. No es una variable. Por respecto al tiempo es constante. Entonces no podemos cambiar. Entonces cuando derivemos, ¿qué va a pasar con esto? Se va a ir. Entonces va a ser exactamente igual en el otro caso. No tendría por qué variar. Se va a ir. Vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, el análisis cinemático entonces es sencillo. Pero lo que queremos vamos a generalizar ahora. Vamos a generalizar. Por ejemplo, dado la velocidad de la manivela, queremos hallar las otras dos. Pero lo que hicimos la semana pasada fue tener dos variables. La tercera estaba embebida en nuestra solución. Pongamos las tres variables afuera, es decir, la velocidad de la manivela, la velocidad de la biela y la velocidad de la corredera. Todas están afuera. Y armemos nuevamente toda nuestra matriz. Para el primer caso sería la longitud de la manivela seno de teta, longitud de la biela seno de teta, seno del ángulo de biela, 1. Pero eso viene para acá con negativo, ¿no? Negativo, 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 todo positivo. Este de acá es positivo. Velocidad de manivela, velocidad de biela y velocidad de corredera. ¿Cierto? Alguien que no pueda hacer eso.
Tú. ¿Qué pegando un peturo? La segunda ecuación. Velocidad de manivela, velocidad de biela, entonces acá sería LM coseno de teta M menos LM coseno de teta B, 0 para la velocidad, igual a qué? 0. ¿Igual a qué? 0. Bien. Entonces ya lo hemos armado. ¿Qué implica? Entonces, si lo que tenemos como dato de entrada es la velocidad de la manivela, entonces armamos recién la tercera fila, que es la fila de las condiciones de entrada. Que es una técnica que se usa mucho cuando se trabaja con modelamiento. Entonces dejamos una fila para que son las condiciones de entrada. M sub 0. 1, 0, 0, teta punto de M sub 0, la velocidad de la manivela. Definida. ¿Cierto? ¿Okay? ¿Qué sucede si en estado ahora es la velocidad de la vía? ¿Qué cambiaría? ¿Qué me dice? Matriz. La última fila. ¿En qué cambiaría la última fila? 0, 1, 0. ¿Pues sí? Sí. ¿En qué estado es la velocidad de la corredera? 001. ¿Sería? 001. Entonces, ¿cuál es la intención? Se arma toda la matriz. Se arma toda esta matriz. Y se ponen todos estos valores como 0, 0, 0. Cuando arman por primera vez la matriz. Arman la matriz. Puede ser una matriz de ceros, y ponen 0, 0, 0. Y estos valores. 0, 0, 0. Dependiendo de cuál es la condición de entrada, es que le asignan un 1. Sea a la primera columna, a la segunda columna, a la tercera columna. Dependiendo de cuál es la condición de entrada. De cuál velocidad estamos hablando. ¿Okay? Recordemos que MATLAB trabaja con radianes. Recordamos. Bien, entonces hemos generalizado las velocidades. De manera análoga podríamos generalizar la aceleración. Sabemos que la aceleración no es otra cosa que la derivada temporal de la velocidad. Entonces sí, lo que he dado es la aceleración de la manivela, aceleración de manivela, aceleración de biela, aceleración de corredor. Tenemos todas las dos primeras filas están reservadas a la diferenciación. LM seno de teta M, ¿dónde estoy? Acá. LB seno de teta B, acá. 1, acá. Este y este se van al otro lado. LM coseno de teta M, teta punto M al cuadrado. LB coseno de teta B, la derivada, la velocidad de B al cuadrado, de la biela al cuadrado. Igual para la segunda ecuación, posibilidad. Lo único que cambia es la parte derecha de los números, la parte izquierda es igualito que la matriz de velocidad. Ahora lo que queremos es la aceleración de la biela. ¿Qué digo? ¿Sí? Nos dan la aceleración de la. Porque cambia la parte de los números. Sí, o sea, si te da manivela, te da biela y eso. Si te da esa te da biela y manivela. Si te da biela, te da manivela y ustedes van a tener que decir. Pero ya está hecho. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es la aceleración de entrada? Nosotros lo estamos interpretando. Checkbox, Ya sé. Ya. qué sé yo, de alguna manera con check, se tiene que identificar cuál es la entrada. Se tiene que identificar cuál es la entrada, se tiene que identificar el valor de entrada para tener los valores de salida. Y los valores de salida son siempre los tres. ¿No? Entonces, preguntas con respecto a lo que es posición, velocidad y aceleración.
Estamos generalizando, ¿no? Estamos generalizando. ¿No? Esta es la parte que no me gusta todo. Nosotros hemos hablado de los centros de gravedad. ¿Por qué? Porque, recordemos, el análisis cinético que hicimos se basó en un principio, ¿no? En una premisa. La premisa fue que el material era rígido y Uniforme. uniforme. Pero también hay unos que son no uniformes. No, yo no tengo. ¿Qué implica que sea uniforme? Este es uniforme, su centro de gravedad va a estar en el centro y su inercia va a ser una constante. Si no es uniforme, no va a ser el centro de gravedad y hay que volver a calcular el momento de inercia, ya sea por El centro Steiner de gravedad está o justamente. está por White. Entonces, esto es lo complicado, la pena. Esto es una barra uniforme. Y su momento de inercia se define No como sé. un doceavo de la masa por la longitud del cuadrado. Eso es. Entonces, si tenemos la masa, tenemos la longitud, tenemos un momento de inercia. Ajá, eso significa que como dato de entrada deberíamos tener la masa de la manivela, de la guía y de la corredera, si no, no podríamos trabajar. Ese es uno. Ahora, ¿podría darse este caso no uniforme? Claro, pues si se acuerdan cómo son las piedras, ¿se acuerdan? Las piedras no son constantes, sino tienen esa forma. ¿Perdón? Claro, el área va cambiando. ¿No es cierto? Va cambiando. Eso es un poco debido a la geometría también, ¿no? Pero va cambiando. Entonces, si lo que nosotros tenemos es el modelo, tenemos este modelo. Y este es el punto A, y este es el punto B. ¿Ok? Entonces, este acá sería el punto A, y este podría ser el punto B. Y vamos a tener un elemento que es simétrico con respecto al eje que une los centros. ¿Podría ser simétrico? Sí, podría. ¿Podría no estar en el centro? Sí, claro. En este caso. ¿En dónde? Esta longitud la vamos a llamar R. La distancia es R. Podría, donde RG es distinto del elemento. Podría ser todo, pero podría ser todo. Podría darse este caso también, Eso es demasiado. donde este es el punto A y este es el punto B, donde el centro de gravedad está afuera. Sí, Podría darse, pero hay muertos. claro, de manera genérica. Claro, En donde que no sabes nada de dinámica. este centro No sabes nada de dinámica o de resistencia. ¿No? se le llama RG. Y este ángulo lo vamos a llamar θ. Este ángulo es constante con respecto a este eje. Siempre no va a variar, o varía. No. No va a variar, siempre será constante. Entonces, este es un dato de la geometría. Fíjate. Es un dato de la geometría. Dependiendo de la geometría que haya. A ver. Ejemplo. Yo tengo un disco. ¿Dónde está ubicado el centro de gravedad del disco? En el centro. Y el centro. ¿Cuál es el momento de inercia del disco? ¿Un seguro? Cero. ¿Cómo que cero? No, cero. Es estable. ¿Qué sabe? Momento de inercia de un disco, ¿cómo se define? No me acuerdo. Vamos a buscar. No, los 4 tercios de pi
es el centro de gravedad de un disco. La mitad de un disco. La mitad, pero. Un disco de masa M y de radio R tiene un momento de inercia de 1/2 de m al cuadrado. Sí. Vayan acordando de estos valores porque lo vamos a usar en esto. Sí. Ah, cierto, entonces. Podríamos decir, ok, yo podría decir que aquí yo tengo ¿Es un disco de un punto disco? A y aquí puedo tener punto B. ¿Sí? ¿Qué caso? 1, 2, 3. ¿Qué caso? 1, 2, 3. Claramente ese sería el caso. ¿Qué pasa si el centro ahora está como Caso 2. ¿Qué caso? 3. 3. Claramente. ¿Qué caso 3? Porque Que sería, existe la longitud de pero para que sea correspondiente, ¿no? Muy bien, ¿cuánto vale RG? El radio R, ¿no? ¿Y cuánto es el ángulo θ G? $45 grados. ¿Sí? Entonces sí se puede. No interesará en la geometría. Podemos hacerlo. Tal vez no tan sencillo. Tal vez tendríamos que integrar o encontrar por figuritas o de alguna manera definir el momento inicial. Debe poderse definir el momento inicial. Algo que ayuda muchísimo en estos ejercicios es definir que el momento de inercia es m por kg al cuadrado. ¿Qué cosa es kg? El radio de giro. Recordemos, el momento de inercia se define como la masa con el radio de giro al cuadrado. Entonces, en su modelo podría decir, ingresa directamente el momento de inercia como valor, o como tenemos la masa, puede decir, ingresa el valor del radio de giro, de la sección que estamos hablando. Pueden a ver, solo como ejercicio, para el primer caso, ¿cuánto es el radio de giro? Baje. ¿Cuánto? O raíz de 2, ¿no? Perdón. O raíz de 2. no, ya verdad. Entonces podríamos usar cualquiera de ellos. Implementenlo como crean por convenio. Sería bueno que también puedan identificar, colocar directamente el inercia o colocar el radio de giro discrecional. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Asustado, Potter? ¿Sí? ¿Un poquito? Ah, ya. No, estoy preparado. ¿Qué estás? ¿En serio? ¿No saliste de clase? Vale, qué envidia. Y ahora, Historia. para
hacer un análisis cinético, para hacer el análisis cinético necesitamos previamente decir dónde está el centro de gravedad. Entonces tenemos que colocar de manera genérica los valores del centro de gravedad. Por ejemplo, el centro de gravedad va a estar acá y va a estar a una distancia GRGM y a un ángulo Esa es la forma más compleja que te puede dar. Esto es ya no hay más complejidad. ahí va, No hay más. ese de aquí, este punto de aquí, es el centro Porque de... como la barra no se informa, el centro de gravedad no está dentro de la barra, sino que está fuera de la barra. La que está explicando ahora. ¿Que carga quién? La masa de la manivela por la gravedad. El peso, ¿no es cierto? Claro. Y sobre ese centro de gravedad también se carga quién? Las fuerzas inerciales. Sí. Pero sobre ese punto. Si es sumatoria de fuerzas no hay problema la ubicación. Pero cuando queremos hallar un momento con respecto a este punto, importa. ¿Cuál es el momento de este con respecto a este punto? Tendría que ser RGM por... Necesitamos esa distancia, ¿no? Sí. ¿Y esa distancia cuánto vale? Sería el coseno del teta GM. Coseno de teta GM más el coseno de... ¿Qué sería? No, sería la suma de los dos. Coseno de teta M más coseno de teta GM. ¿Por qué el centro de gravedad está fuera de la física? Porque la barra no es uniforme. Por eso. Porque está desfasado, ¿no? Claro, entonces tienes que hallar la suma de los dos. Espérate, estamos repetidos, pero es el coseno de teta M más el coseno. No percibo entre. Ahora, Ah, claro, sí. esa es la Ese distancia es de para hallar el momento. peso por distancia, momento. Hay que Todo eso es la corregir. distancia. Hay que corregir en el análisis cinemático, perdón, cinético. Sí. Hay que corregir en el análisis cinético. Este análisis cinético tiene que ser reevaluado en función de esta generalización, porque lo tenemos aquí, e igual podríamos tener. ¿Sí? Pues necesitaríamos en el extremo, si es una barra uniforme, ¿cuánto vale si es una barra uniforme? ¿Cuánto vale el ángulo? Eso sería cero. 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 ¿Cuánto vale la posición? Ya no existiría. La longitud de la manivela. Porque si fuera uniforme, el centro de gravedad sería dentro de la barra, no fuera de la barra. Entonces ya no existiría teta GM, entonces sería teta M. Podrían hacer un modelo discrecional. Bueno, no quiero. Condiciones, ¿no? Y los radiobots, selectores, para que nos ir dándonos la respuesta que nosotros queremos. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Quiero de qué? Bastante rápido, ¿no? ¿Qué pasa con tu lapicero morado? ¿Por qué no lo has leído? ¿Por qué utilizas este? ¿Por qué no utilizas este? No parece linda. Esto quería que me compraras a ti. De hecho, esto viene solo así. ¿Por separado? No, no vende separado, vende aquí, me está muy caro. ¿Cuánto está, pues? A 15. Está bien. En las clases anteriores hicimos diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces los diagramas de cuerpo libre tienen que referenciar lo que hemos visto en la lámina recta, en donde el centro de gravedad va a ser genérico. Hay que reevaluar todos los sistemas de fuerza, ¿no? Sumatoria de fuerza, no. Sumatoria de momentos, sí. Eso es lo único que va a cambiar. Ligeramente, tampoco no va a cambiar mucho, pero va a cambiar, ¿no? Reevaluar todo. Ahora, pero también lo que vimos fue que
nosotros consideramos como dato de entrada el momento, ¿no? Pero podría ser cualquiera. Entonces, lo que queremos Ya es ves, mira, y te voy a ver lo una que les dije condición ayer. cualquiera. O sea, que tú ingreses, por ejemplo, ¿te acuerdas que ayer vimos la matriz gigante de AX, AY, BX, BY, etcétera, más? Ya, él tan solo ayer hizo con momento, pero la realidad es que tú puedes hacer con cualquiera de esas. ¿Cuáles son todas las fuerzas que podemos trabajar? O sea, tú puedes colocar como inicio AX y la matriz te bota todos los resultados. Tú colocas la X y te bota todos los resultados. Cualquiera que sea dentro de esa matriz lo debe poder calcular la X. Sí, pero así se puede, ya hemos estado con el ángel. Pero, o sea, difícil no es, la cosa es plantearlo, porque si te das cuenta tienes que ver para cada uno caso. Son como 7 casos. Es una matriz inmensa. Sí. Ya ves. Oye, eso justo te íbamos a preguntar, ¿cómo salió el archivo WinRAR que te pasó el ángel? Porque cuando me lo ha mandado, a mí me pareció como un archivo WinRAR y no lo puedo abrir. ¿Cómo es cierto que me ha mandado? Y reservamos la última para la... Separamos la última. Ahora respondes a tu superior. Para nuestra condición. Todo esto de aquí, completado por el análisis. Pero eso no sabía, mi amigo. No olvidar que tenemos los centros de gravedad generalizados. Mira, esto es lo pendejo. O sea, lo bonito del centro de gravedad está dentro de la barra. Ahora él quiere con el centro de gravedad desfasado. ¿Y que también lo calcula tu matriz? Claro. Son dos cambios fuertes los que hay, nada más. Lo que es momento, el resto es lo mismo. Pero aquí que se tendrá el cambio, el otro Lo cambio cambia que todo. me gustaría que implemente. Pero sabes que mira, ¿Por qué? Porque en algún caso lo que hemos dicho es si que haces un programa, sí, se calcula lo básico. el momento es dado. Esos datos de esa matriz, sacas por matriz, ¿Qué podemos sacar? Sí se puede hacer. 0, 0, 1, de cálculo 0, es igual a... Ese sería el cambio. Nada más. Si fuese, si el dato es la fuerza que actúa sobre la corredera, ¿cómo será? ¿Por qué está sangrando usted? No sé cómo mucho de eso no es, Pero- lo pongo antes, se puede Está ahí hacer otra mal. mía. No puedo te comer placas y comprarte uña y eso te lo comes. Nuevamente, primero hacen toda su matriz, toda la última fila donde ponen 0. Exacto. Y cuando tengan que colocar la condición, que es a seguir, la condición cuál es, ahí te chacan uno de manera apropiada y ponen el valor de la condición, sea el momento o la fuerza, en esta fila del vector de términos independientes. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Bueno. Finalmente, lo que hemos estado considerando hasta ahora, Ay, no. el ángulo de manivela, ¿no es cierto? Ay, no. El ángulo de manivela giraba antihorario. Tío, antihorario. El ángulo de biela giraba horario, Quiere ¿no es cambiarlo. cierto? Sí. Nuevamente, el Cada ángulo de minuto se manivela más lo complicado, me considerábamos doy cuenta. positivo antihorario. El ángulo de biela considerábamos positivo horario. Manivela antihorario positivo. Y la biela era horario positivo. ¿Cierto? Y ahí no nos crea confusión.
No se hace. Se debe de considerar positivo al ángulo con respecto Ni siquiera quería al eje X. De acuerdo. Positivo, ángulo, velocidad y aceleración. Positivo. Genérico. No hay problema aquí porque es lo que hicimos. El problema viene acá. Este de acá está la bien. Debemos considerar positivo este valor y tenemos que contener este valor. El ángulo, en este caso sería phi o teta de biela, ¿no? La velocidad de biela y la aceleración de la biela también en ese sentido, igual que aquí, ¿no? La aceleración de manivela y la aceleración de mismo sentido. Necesitamos hacer eso. Claro, o sea, para un primer ejercicio hacemos lo que queremos, ¿no? Y entendemos el problema. Pero ya no estamos en ese caso, sino lo que queremos es generalizar para otras condiciones, cualquier condición. Pero debemos de ser consistentes con lo que hacemos. Vamos a trabajar. De 3 a 4 y media. Falta media hora. Tengo termo todavía. Estoy preocupado por esas cosas. La entrega del día martes de la próxima semana. ¿La siguiente? Todavía. Entonces, para el próximo martes van a hacer un modelo de biela manivela eléctrico general. Entonces, todo lo que hemos visto en estas 4 sesiones lo vamos a usar como borrador solamente, porque se van a empezar los primeros que vimos hace 2 semanas. Diagrama de biela manivela excéntrico considerando los ángulos generales positivos en X, lo que acabamos de ver. Y a partir de ahí comienzan a trabajar cuestión de movimiento. Sí, porque todo va a cambiar. Va a cambiar ligeramente. Va a cambiar ligeramente, pero va a cambiar. Ligeramente, pero va a cambiar. De tal manera que ustedes ya saben, cada vez que ven un ángulo, el ángulo es positivo, perdón, el ángulo corre desde la dirección positiva de X. Siempre. No importa. Porque en el otro caso había que interpretar si el ángulo de biela vale 30 grados, hay 30 grados acá. Y este de acá vale 80 grados. Entonces, como ahora ya sabemos que los ángulos se miden. Número 1. Replantear todo lo que son las ecuaciones de movimiento para un tema de biela. Luego de ahí van a tener que desarrollar los 3 casos que hemos visto y los desarrollan, incluidos los 2 casos los que hemos estado viendo de la posición de la corredera, analíticamente, ¿no? Para los casos 1, para la solución 1 y solución 2, para el caso genético. Una vez que los tienen, pues ya lo tienen ahí. Primera parte. Van por las velocidades. Que también ya lo tienen. Van por las aceleraciones. Ojo que hay que ser consistentes con lo que se está planteando. Nosotros hemos sido consistentes con nuestro modelo de biela, ángulo de biela y ángulo de manivela. Ahora ya no es ángulo de biela y ángulo de manivela. Sean consistentes. Van a la parte de cinética y para la parte cinética deben de considerar la situación generalizada de los centros de gravedad. Y vamos, lo encuentran. Eso es la parte analítica.
en la parte numérica, van a hacer cosas. No quiero que chanquen sobre el modelo que ya han hecho, déjenlo ahí, no lo toquen. Van a hacer un nuevo modelo. Pero el modelo que van a hacer va a ser en base a la teoría que ustedes están desarrollando. Cuando lo hagan, ya no deseo que me hagan curvas, sino quiero que sean valores discretos únicamente. Es más pequeño, no es tan complicado. Y vamos desde el comienzo, ¿no? Es decir, de manera discrecional se escoge como dato de entrada, bueno, la amplitud de manivela y la amplitud de vieja. Y excentricidad, esos tres datos son los datos de afuera. Luego, ¿qué viene? De los tres ángulos, de los tres valores, ángulo de vela, ángulo de manivela y posición, uno deberá ser la entrada. Deben decir. Ojo, si yo tengo esto, entonces este es mi valor de entrada y los valores de los otros dos son estos. Lo mismo para velocidad, lo mismo para aceleración. Entonces es secuencial, sigue siendo secuencial. Ojo que yo puedo decir, yo tengo el ángulo de biela, tengo la velocidad de la corredera y tengo la aceleración de la manivela. O yo tengo la posición de la biela, tengo la aceleración de la velocidad de la manivela y la aceleración de la corredera. Cualquier combinación debe cumplir. Normal, eso es. Porque cada uno es un cuadro independiente. Solito. Después de eso van a la parte de simétrica. Ponen obviamente las masas, las inercias, en otro cuadrado. Pondrán o en el momento o la fuerza y le saldrán todos estos. Yo lo hago. Solito, ¿no? ¿Ok? Normal. Esa es su tarea para el próximo. Pero necesito el Diego. Al medio. Necesito el Diego. ¿Estamos? Es un trabajo en grupo. Está la parte analítica, está la parte. Es que el problema es que lo escuche. ¿Estamos? Resistencia, niña, resistencia. Oye, bueno, no mucho fácil, listo, he hecho eso, weón. Esa vuelta, Pero pondré mi nombre nomás. Por eso